¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un año más, como cada 31 de diciembre, desde TVR queremos agradecerles que hayan confiado en nosotros para mantenerse informados de todo lo que ocurre en nuestra maravillosa tierra, La Rioja. Este 2020 sin duda ha sido un año duro y difícil, marcado por la pandemia del coronavirus que ha desembocado en una crisis sanitaria global. En este programa haremos un repaso exhaustivo por los hechos más relevantes a los que nos hemos enfrentado estos 365 días, con ayuda además de los alcaldes de algunas de las localidades más importantes de nuestra comunidad. Un repaso mes a mes por las alegrías y los golpes que nos ha dejado este año. Comencemos por el principio, retrocediendo en nuestra hemeroteca hasta el mes de enero. Así empieza nuestra mirada a 2020. El último lunes de enero pasará a engrosar uno de los días más oscuros vividos en Logroño. El cadáver de una niña de 5 años aparecía en la habitación 404 del Hotel Los Bracos. En pleno corazón de la capital se desataba la pesadilla. La Policía Nacional encontraba dentro de la habitación a la madre con señales de haber intentado suicidarse y el cuerpo de la pequeña cubierto por una manta. La madre está más bien ausente, Es como si no hubiera cometido nada. Esa es su disposición. Que se ha muerto. No expresa si es por causas naturales, pero en ningún caso da a entender que es autora de ningún hecho. La madre sería trasladada al Hospital San Pedro, donde fue detenida horas después, acusada de la muerte de su hija. Evidentemente no está en las mejores condiciones, pero bueno, está serena y yo he estado con ella, como he estado siempre. Pero la trama se volvería más dramática. En el hotel faltaba una tercera persona que había acompañado a la madre y a la hija cuando se registraron. La abuela estuvo con ellas hasta el domingo por la tarde, cuando se le perdió la pista. 2 días después aparecería flotando en el río Ebro a la altura de la Plaza de Toros. Es que no esperábamos nada de esta tragedia. Esta tragedia no es que ni pasármelo por la cabeza. Fue de la noche a la mañana y sin darnos cuenta. Aro se convirtió en el epicentro del dolor. La localidad jarrera arropó a Carolina en su último adiós. Fue una concentración multitudinaria llena de pesar y de lágrimas. La política acaparó la atención en este inicio del año. En plenas Navidades arrancó el debate de investidura de Pedro Sánchez, que culminaría el 7 de enero pasadas las 2:30 de la tarde. Va a haber una coalición progresista porque así lo han decidido los españoles y la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es cierto, señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta niveles más decorosos, que se van a movilizar recursos en favor de las familias en riesgo de pobreza. Es cierto también que algunos españoles, de los más acaudalados, pues van a tener que contribuir un poquito más al bienestar pagando más impuestos. Fue un mes de enero que no olvidarán Patricia y Gabriel. Esta pareja estrenó 2020 con un miembro más en la familia. Fueron los padres del primer niño nacido en La Rioja este año. Apenas media hora después de las campanadas llegaba al San Pedro el pequeño Oliver, y lo hacía con un pan debajo del brazo en forma de permiso ampliado de paternidad. 12 semanas. Es el primer hijo, el primer nieto para toda la familia, y nada, están todos muy ilusionados, y aparte, pues fíjate, tengo tres meses de paternidad, con lo que puedo disfrutar con mi mujer y con mi hijo, y estar con ellos. El arranque del año volvió a tener a los niños como grandes protagonistas. Las Gaunas fue su primer punto de peregrinación. Había que recibir a los Reyes Magos. El Mario Sonic en los Juegos Olímpicos 2020, Tokio. Un reloj. Pues que hemos sido muy buenas. Sus majestades de Oriente llegaron en helicóptero. Lo hicieron en un Caimán y desembarcaron en un campo repleto. El Ayuntamiento de Logroño volvió a poner el tope en 16.000 personas y el municipal se llenó. Actual 2020 cumplió 30 años. Fue un festival como siempre madrugador, un festival de transición, con un contenido que se hizo esperar y en el que no faltó la música, el teatro o el cine.
Un cóctel que atrajo a 25.000 espectadores y que tuvo en el Palacio de los Deportes su mayor epicentro. Y ahí reinó Amaral. Con las imágenes que nos dejó Actual vamos a despedir este repaso al mes de enero. El mes de febrero estuvo marcado por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien vino a La Rioja para otorgar a nuestra comunidad rango de referencia nacional en el vino, la lengua y la economía circular. Un mes en el que los cambios llegaron también a la delegación del Gobierno en La Rioja y en el que, por desgracia, acontecieron trágicos sucesos que dejaron una lista negra de fallecidos. Febrero también nos trajo el carnaval, con su desfile que, quién nos lo iba a decir, sería uno de los últimos actos multitudinarios que se pudieron celebrar este 2020. En esta vista atrás al segundo mes del año, el alcalde de Alfaro nos traslada qué han supuesto estos 365 días para la localidad riojabajeña y sus nuevos proyectos para 2021. En el 2020 yo diría que ha sido un año atípico, que no ha sido normal. En el mes de marzo nos cogió a todos la pandemia sin ninguna preparación, no sabíamos lo que iba a ocurrir, hubo que tomar decisiones y tomar pues muchos acuerdos de manera improvisada. Nunca habíamos tenido una situación como esta y por lo tanto pues fue una situación, diríamos que especial y grave. Yo creo que el 2020 ha sido también, o hemos tenido que hacer, cambiar los hábitos con la familia, con los amigos. Ha habido que tomar también decisiones económicas porque a todos nos ha afectado de una manera o de otra y también pues ha habido familias que han perdido a seres queridos. Yo creo que eso es lo peor que nos ha podido ocurrir, el perder a esos seres durante esta época en la que además no hemos podido despedirlos de manera como se suele hacer tradicionalmente. El 2020 ha sido pues, la actividad económica, hemos hecho lo que se ha podido buenamente, ha habido cortados plazos de adjudicaciones, pero a pesar de todo ello pues hemos sacado yo creo que proyectos importantes en Alfaro. Hemos hecho la limpieza viaria, que se ha incrementado de una manera importante para intentar mejorarla. Han comenzado la nueva empresa el 1 de diciembre, se ha adjudicado y ha comenzado la obra el cambio de hierba artificial en el campo de fútbol. Se ha adjudicado también a una empresa la primera fase de un colector que va a solucionar problemas de vertidos en el río Lama a su paso por la localidad, tanto de una empresa como también de aguas fecales. Y por último, pues decir que también a través del Gobierno de La Rioja se han adjudicado los nuevos pozos de captación de agua. Yo creo que son temas importantes y luego ha habido otra serie de temas menores que también se han ido desarrollando a lo largo del 2020. Se ha ejecutado el proyecto del Punto Limpio y esperamos también sacarlo a concurso, a licitación en el primer trimestre del 2021. Para el 2021 tenemos varios proyectos importantes, el Punto Limpio, la segunda fase del colector, la segunda fase del frontón y el encargo de varios proyectos, la reforma de la Florida, hay un cinturón verde, la segunda fase también del cinturón verde para Alfaro, que yo creo que pueden ser obras importantes y por lo tanto, bueno, pues esperamos que sea un 2021 pues de más actividad municipal en el que podamos desarrollar cuestiones que afectan ya más a los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Eso es lo fundamental. Y por último, si me permitís, pues deciros que se acerca la Navidad. Quiero pediros a todos los ciudadanos de Alfaro prudencia, concienciarnos de la situación en que estamos, que no podemos relajarnos, que tenemos que continuar con las medidas sanitarias, con las medidas de no aglomeración, en definitiva con todas las medidas que los médicos, que los sanitarios nos recomiendan todos los días, ¿no? Por lo tanto, esa es la petición que os hago para estas Navidades. Y por último, pues desearos una feliz Navidad y que el 2021 llegue cargado de felicidad para todos los alfareños.
Pedro Sánchez y gran parte de su gabinete desembarcaron en La Rioja. Fue el último viernes del mes de febrero y el presidente otorgó a La Rioja rango de referencia nacional en el vino, la lengua y la economía circular. Crear en La Rioja un centro de referencia nacional para todo lo que tiene que ver con esa economía circular, es decir, con los envases, me parece que es precisamente lo que necesitan no solamente La Rioja, sino otros muchos territorios de este país. Lo hizo con esta rúbrica. Una declaración institucional para crear en la comunidad un centro de investigación del envase, convertirla en la capital digital de la lengua y en referente del vino. Y del Palacete a La Grajera. Fue el lugar elegido por Pedro Sánchez para debatir sobre el reto demográfico. Un enclave en el que se celebró la primera reunión de la comisión delegada encargada de luchar contra la despoblación en el medio rural. El Gobierno se propone flexibilizar la regla de gasto en aquellos municipios con superávit para facilitar la inversión. La jefa del Ejecutivo riojano y Javier Lambán estrecharon lazos para establecer una estrategia común en materia de infraestructuras, agrícola o demográfica. Se buscó recuperar la Ebroregión, un proyecto entre riojanos, aragoneses y navarros para encontrar soluciones a problemas comunes. Antes de terminar el año 2020, pudiera celebrarse una reunión de las tres comunidades, de los tres gobiernos. Los cambios llegaron a la delegación del Gobierno en La Rioja. María Marrodán se convertía en la primera mujer en ocupar este cargo en la comunidad autónoma. Marrodán pasaba del Congreso de los Diputados a Muro de la Mata. Tengo suerte, ¿no? Vengo de recoger un relevo en el que considero es un hecho, no es una consideración personal, que las cosas se han hecho bien, que se ha marcado un camino bueno para La Rioja. En el capítulo de sucesos, la calle Pepe Blanco de Logroño se sobrecogió con la noticia. Uno de sus vecinos apareció muerto de forma violenta en su vivienda. El cadáver de Pedro José Sáenz, exprofesor del Instituto de Lúllar, fue hallado inerte en la cocina de su domicilio por uno de sus hijos. El cuerpo del exprofesor presentaba numerosas heridas por arma blanca y al menos un fuerte golpe en la cabeza. La policía no dudó en descartar el suicidio o el accidente como causa de la muerte y lo investigó como homicidio o asesinato. Un accidente laboral se cobró la vida de 2 trabajadores de la empresa Arisa en Navarrete. La estructura metálica de una prensa les cayó encima. Los hombres de 34 y 54 años eran vecinos de Villamediana. Una lista negra de fallecidos en el puesto de trabajo que sumó en los 2 primeros meses del año 4 víctimas mortales. Y a la altura de Pradejón, un bombero perdía la vida en acto de servicio. Era arrollado en la autopista cuando sofocaba el incendio de un coche. Roda pertenecía al Parque de Calahorra y estaba a punto de jubilarse. Cuando veníamos de siniestro nos levantaba un poquitito el ánimo. Era el que nos contaba esos chistes que nos hacían dar ese pellizco de gracia y digamos, pues las cosas malas convertirlas en algo mejor. La noticia conmocionó a Pradejón, la localidad en la que residía, y los actos de condolencia se sucedieron y en su despedida sus compañeros quisieron rendirle un emotivo homenaje. Señoras y señores, bienvenidos al Carnaval de Logroño 2020. El carnaval vino a poner la nota de color. La celebración invadió toda la comunidad. El calor, la música y mucha fiesta tomaron las calles de la comunidad. En Logroño, un multitudinario desfile invadió el centro de la capital y la carroza del Colegio Duquesa de la Victoria se llevó el primer premio. Y con las imágenes que nos dejó el carnaval, vamos a despedir nuestro repaso a febrero. En marzo comenzó la pesadilla que nadie imaginaba que nos tocaría vivir, el mes de las calles vacías, de los aplausos en las ventanas, de sanitarios exhaustos que luchaban a contrarreloj y con medios escasos contra un virus que no paraba de multiplicarse, y familias también que no pudieron despedirse de sus seres queridos. El Gobierno nacional decretó el estado de alarma y lo que en principio iban a ser 15 días en casa se alargó más de lo esperado.
Son los aplausos que se repitieron a lo largo de todo el mes de marzo. Sirvieron de aliento, ánimo, esperanza, solidaridad. Fue la reacción con la que se quiso plantar cara a una pandemia que cambió la forma de vivir de España y de La Rioja. Aplausos para agradecer el trabajo de auténticos héroes. El coronavirus vació las calles de ciudades y pueblos. El estado de alarma decretado por el gobierno obligó a todos los ciudadanos a quedarse en casa. No había excusa. Me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Fue la única forma de plantar cara a un virus que no dejó de multiplicarse. Las cifras de muertos superaron los 80. Ingresados e infectados aumentaron cada día. La guerra contra el COVID-19 se libró en toda la comunidad. Y en primera línea se situaron los sanitarios, un trabajo extenuante en un escenario que empeoró según pasaron los días. Médicos, enfermeras, personal de farmacia, celadores, un ejército dispuesto para una batalla con muchas vidas en juego. Estamos intentando atender a todo el mundo lo mejor posible, pero la situación ahora mismo pues, es un poquito estresante. Había que agilizar la realización de pruebas para detectar el coronavirus. Era clave. Una lucha contra la enfermedad que llevó a que los test se pudieran hacer incluso sin bajarse del coche. En un momento te introducen un palito por la nariz, pica un poco, pero bueno, nada más. Es un segundo solamente. Fácil, cómodo, rápido, bien. Las luces de las ambulancias pasaron a formar parte de un paisaje desértico. Su tránsito se hizo habitual por unas calles vacías. Hemos entrado a las 8, hemos hecho 2 servicios fuera de Logroño. Cada servicio tenemos que venir a desinfectar. Ahora tenemos otro pendiente, alguno más que puede que salga. Y sobre todo ayudarnos, por favor, quedaros en casa. Hubo empresas que se reconvirtieron. En Arnedo dejaron de fabricar zapatos para hacer material sanitario. Bares, restaurantes, la icónica calle Laurel abandonó su bullicio. Su imagen resultó irreconocible. La economía fue la otra víctima del coronavirus. En La Rioja, miles de trabajadores se vieron afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Ninguna empresa y ningún autónomo se quede fuera de juego por falta de financiación. Y desde nuestro sindicato creemos que hay que profundizar en esta serie de medidas para atender a aquellos que más lo necesitan. A todos los trabajadores, salvo a los considerados esenciales, se les dio un permiso retribuido hasta el 9 de abril. Las horas perdidas habría que recuperarlas. Las residencias de ancianos se convirtieron en un punto crítico de contagio. La fragilidad de nuestros mayores obligó a extremar las medidas y reforzar la atención. Faltaba personal y la preocupación fue máxima. Las excepciones para salir a la calle fueron mínimas y las fuerzas de seguridad se encargaron del cumplimiento a rajatabla de unas normas que solo permitieron abandonar el domicilio para ir al trabajo, a la compra o a la farmacia. Y llegaron las sanciones. Recójalo, acondicione aquello para que no se estropee y no vuelva, ¿de acuerdo? Porque la próxima vez le vamos a sancionar. La unidad militar de emergencias también desembarcó en La Rioja. La UME se encargó de la desinfección de zonas especialmente transitadas. Estaciones de tren, ayuntamientos, ambulatorios, residencias de ancianos o calles fueron sus centros de trabajo. No descuidaron ningún rincón. El desembarco del coronavirus en La Rioja fue a través de Haro. La capital jarrera se convirtió en uno de los epicentros nacionales de la enfermedad. Todo comenzó en un funeral en Vitoria al que acudieron varios miembros de una familia de la localidad. El día 2 se confirmaba el primero de los centenares de casos vinculados a este evento. El paciente cero fue un jarrero de 52 años y vecino de Casalarreina. Permaneció ingresado en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda. Esto fue porque estuvimos en un entierro, que fuimos a un velatorio a Vitoria y ahí pues fuimos todos contagiados y claro, yo no sabía hasta el día de ayer o antes de ayer de que habían estado unos amigos, unos familiares en Italia. Fue el principio de la mayor crisis sanitaria conocida en La Rioja y en España.